No, sin ninguna duda ha sido un momento de preocupación, ¿no? Lo importante es que al detectarse se actuó de forma inmediata y ahora estamos viendo los resultados de los hisopados que se enviaron ayer. Faltan algunos todavía, pero hay más de 20 que ya se están revisando y que han sido el resultado negativo. Un solo caso confirmado. Un solo caso. Un solo caso confirmado de los chicos, en realidad es que, bueno, son muchas horas de arriba del colectivo también, y muchos niños con síntomas. Cuando hicimos el hisopado, 34 personas. Creo que 48, 49 niños fueron los que participaron. Ajá. Más los padres que acompañaron. Entonces, por consiguiente, había que hisopar a todo el grupo. Sí, todos están aislados, todos aquellos que han tenido contacto están aislados hasta ver los resultados. Ajá. Recién estábamos viendo en la página donde van los resultados, y bueno, hasta ahora hay 26 chicos de los 34 muestras que mandamos que dio negativo, y faltan ahí algunos todavía para que den el resultado. Ajá. Así que estamos expectantes a ver el resto, como 6 o 8 chicos, a ver qué resultado nos da una vez que suba el laboratorio. Nosotros hisopamos 34 el día sábado, Sí. pero entre el jueves y el viernes hubo 4 chicos, 2 y 2 niños, que se acercaron porque también tenían síntomas. Después se terminó de entender que había, dónde habían estado todos estos niños, ¿no? Se terminó de cerrar el informe. Por eso que 34 que se tomó el día sábado, y restaban 10 chicos que le iba a tomar las muestras otra institución, así que hoy creo que están tomando esas muestras para poder enviarla al laboratorio central. Exactamente, no internación. No, internación no, se requirió la atención, pero por los síntomas que se empezó, cuando se detectó el caso positivo, entonces se solicitó la lista de todos los niños que habían participado en este viaje, y de allí se empezó a trabajar el viernes a la noche y el sábado también a la mañana, y se citó a las 11 de la mañana para empezar a tomar muestras.